Bueno, estamos en el diario El Día con Roberto Kachanowski. Gracias, Roberto, por visitarnos. Candidato a diputado nacional por Unión Liberal. Exactamente. En las elecciones de octubre, recordemos. El 26 de octubre, El 26 de octubre. Sí. Bueno, Roberto, la primera pregunta que le quería hacer es, ¿por qué se decidió a ser candidato? Bueno, en realidad muchas veces me ofrecieron de Sí, distintas... me acuerdo en Capital también. ¿Eh? En Capital Federal En también. Capital, y yo creo que hoy tenemos, a ver, dos opciones nos están presentando. Una que es la tendencia autocrática del kirchnerismo con su corrupción, y la otra, cierto grado de pataterismo del mileísmo, donde el que piensa diferente es el enemigo, hay que insultarlo, etcétera, más estos casos que están apareciendo ahora, como el caso Libra o como el caso de los remedios de los, ¿cómo se llama? Discapacitados. Entonces, mi punto es, no puede ser que la Argentina tenga dos opciones que no sean de tradición. Yo vengo del liberalismo de la década del 70 y en la UCD estuve en el año 83. Así que siempre estuve trabajando. En realidad no era candidato, siempre me ofrecían. Y en esta oportunidad dije, bueno, yo creo que vale la pena hacer el esfuerzo porque hay, a mi entender, ¿no? Mínimo un 26% del electorado mínimo que le dio el voto a Milei en el 23 para que no gane Massa. Pero hoy se nota un gran desencanto con la gente, o sea, la gente tiene un gran desencanto con la situación que vive el país, porque no está marchando la economía, ni la situación social, etcétera, como se había prometido. Entonces hay como un desencanto. Y hacer una oferta de carácter de liberalismo en serio, vamos a ponerlo de esta forma, yo creo que es una oportunidad como para defender esas ideas que puede sacar el país adelante, ¿no? Ahora, Roberto, ¿cómo hacer para salir de esa polarización, ¿no? Que por lo menos alguno plantea? Usted dice que hay 20 y pico por ciento de un electorado Estimo, que... sí. Sí, más o menos. Digamos, ¿con qué mensaje hay que irle? Porque parece complicado en el medio de la polarización. Bueno, justamente la diferenciación está en que el país no se arregla a los gritos, ni con prepotencia, ni prometiendo cosas que después no se pueden cumplir. Entonces, una de mis propuestas va a ser, yo creo que la Argentina va a salir adelante como salió adelante fin del siglo XIX, principio del siglo XX. ¿Cómo salió? Con inmigrantes que venían a trabajar. Uno mira la Argentina de hoy y pasó, en su momento pasó de la cultura de la dádiva a la cultura del trabajo. Esto es, que el Estado me dé todo y yo se la saque a otro y me lo dé a mí. Yo tengo derecho a vivir a costa de otro. Entonces se rompió la cultura del trabajo. Y ahora tenemos la cultura de la timba financiera. O sea, si uno mira las noticias de todos los días, se va a encontrar con que el gobierno anuncia, hicimos un repo, vamos a cambiar el Croningpec del 2 al 1%. Ahora vamos a una banda cambiaria, subimos los encajes, volvemos a subirlos, vendemos, hacemos una licitación de bono fuera de agenda. No mira todo eso y la parte de producción, de trabajo, demás, no existe. No existe. Entonces, yo creo que hay que ir con propuestas de reforma laboral, de una reforma de la Carta Orgánica del Banco Central para que sea verdaderamente independiente. Hoy es una secretaría de la Presidencia o del Ministerio de Economía. Hay que hacer mucho hincapié. El país se va a construir con recursos humanos. Y acá tenemos que hacer un cambio muy profundo en el sistema educativo. ¿Sí? Por algo Sarmiento en 1869, cuando hizo el primer censo, si yo mal no recuerdo el año, encontró con que el 70% de la población argentina era analfabeta. Dijo, así no podemos construir un país, y de ahí viene la ley 1420 que se sancionó bajo la presidencia de Roca. Entonces, creo que insistir o proponer alguna reforma de carácter educativo que nos dé recursos humanos como para poder progresar en el futuro es fundamental. Claro. ¿Sí? Bueno, habría un listado bastante largo, pero voy a proponer reforma impositiva, ley de Carta Orgánica del Banco Central, reforma en el tema educativo y, como decía antes, una reforma, no sé si dije lo de la reforma laboral, o sea, por lo menos 3 o 4 proyectos básicos como para que la Argentina pueda ver si empezamos a salir de
esta polarización entre el patoterismo y el proyecto autocrático. Ahora, Roberto, si le toca la suerte de ser electo, va a ir a un parlamento donde hay diputados que se filman, otros que se tiran agua. Digo, ¿cómo se va a manejar ahí? Bueno, yo creo, la verdad, desde el 83 para acá, creo que este debe ser uno de los parlamentos más patéticos que vi desde el 83 para acá. Sí, por el comportamiento, o sea, justamente, la pregunta que habría que hacer a la gente, ¿ustedes quieren ver a una gritándole a la otra, tirándole un vaso de agua, gritándose, parándose delante de la cámara para que no hable? Eso no es un congreso, eso es un circo, es una payasada. Entonces, tenemos que empezar por mejorar la calidad de una de las instituciones o de los poderes del Estado argentino, que son, en una democracia, es el Congreso de la Nación. Y bueno, obviamente mi intención es empezar a contribuir a que se cree eso. Después vendrá otra gente más joven, obviamente, y seguirá el camino. Yo hago este primer esfuerzo de tratar de abrir una corriente liberal en serio. Roberto, lo he escuchado en algunas declaraciones, usted es economista, es docente, respecto de una crítica fuerte al modelo. Usted dice que el modelo parece agotado, el modelo económico de Milei. ¿Cómo sería eso? Si puedo ahondar un poquito en ese concepto. De nuevo, yo no creo que tengan una política económica. Lo que tienen es una mesa de dinero. El país se maneja como si fuese una mesa de dinero, por lo que decía antes, ¿no es cierto? A ver, yo le repaso. ¿Cuál fue la promesa de Javier Milei cuando fue candidato a diputado? Que iba a dolarizar la economía y en un programa de televisión dijo: tengo 10.000 millones de dólares asegurados de un gran fondo de inversión. Cuando le preguntaron, ¿tenés la plata? ¿Querés que te muestre el celular? Dijo, bueno, ¿dónde están los 10.000 millones de dólares? Bueno, muchos economistas, usted también decía que era imposible hacer. Yo decía que no se podía, pero dejo de lado el debate si me gusta o no me gusta la dolarización. Sí. Algo me puede gustar, pero no lo puedo hacer. Entonces mi objeción era, mirá, vos no vas a poder dolarizar porque no tenés con qué dolarizar. Había que, por supuesto, resolver todos los pasivos remunerados del Banco Central, etcétera. Pero básicamente era, no tenés la plata para rescatar los pesos. Ese, por un lado, y fíjense ustedes que de dinamitar el Banco Central, que lo iban a cerrar, terminó siendo uno de los bancos centrales más intervencionistas que tenemos en los últimos años. Tan intervencionista como en la época del kirchnerismo. Porque va a los bancos y le dice, usted más del 53% de 100 pesos que le depositan, solo 53 tiene que dejarlos inmovilizados y solo puede prestar lo otro. Esto es como si yo le dijera, usted tiene un negocio y no sé, tiene una estantería con 50 botellas de vino. Y viene el Estado y dice, puede vender la mitad. ¿Qué hace? Bueno, si puedo vender la mitad y necesito ingresos, tengo que ajustar o por cantidad de lo que vendo o por precio. ¿Y cuál es? ¿Cómo ajusta el modelo acá? Por precio, la tasa de interés volando, y eso genera recesión. Yo, medio parafraseando a Churchill, ¿se acuerda de esa frase? Él dijo, no quisieron la guerra y aceptaron el deshonor, y ahora tienen el deshonor y tienen la guerra, cuando fueron a firmar con Hitler el acuerdo, ¿no es cierto? Chamberlain. Y yo uso esa frase y digo, ustedes no quieren que suba el tipo de cambio. Bueno, después de las elecciones, en algún momento, no solo le va a subir el tipo de cambio, van a tener que bajar la tasa de interés y van a tener un proceso de salto inflacionario y recesión. O sea, van a tener todo lo que no quisieron esconder de acá hasta las elecciones. Un poquito se me adelantó a la pregunta, ¿qué panorama veía después de octubre? Porque... Y octubre, a ver, tienen dos opciones: seguir insistiendo con pisar el tipo de cambio, con tasas de interés disparatadas. Usted se va a poder comprar un televisor en cuota, pero lo va a pagar ese televisor 50 veces. Claro. 10 veces va a pagar el televisor. Hoy estaba mirando los números justamente de préstamos al sector privado y la caída es fenomenal. Entonces, le dijeron a los bancos tienen que trabajar de banqueros, o sea, prestarle a la gente. Los bancos están trabajando para financiar el Tesoro, no hacen otra cosa en este momento. Entonces, después de octubre, van a tener que decidir si quieren que los bancos sigan trabajando para financiar el Tesoro, entonces el sector privado va a quedar desplazado, no va a haber crédito, las pymes se van a ir fundiendo, el consumo va a crecer poco porque
el gobierno no homologa aumentos de salarios por arriba del 1% mensual, entonces se va a caer el consumo, el tipo de cambio va a estar atrasado y por lo tanto va a desestimular las exportaciones, va a estimular artificialmente las importaciones, o sea que va a haber un problema de empresa que no va a poder soportar eso. Entonces, bueno, lo que vamos a tener es o corrigen el tipo de cambio. Cuando digo corregir, no digo devaluar, liberar, liberar el tipo de cambio, no digo... Sin bandas, directamente. Sin bandas, que el mercado defina, lo mismo que gritaba Milei en su momento, bueno, yo digo, hacelo, libera el mercado de cambios, y una vez que liberen el mercado de cambios se va a acomodar en algún nivel, y si después tienen disciplina monetaria, tienen disciplina fiscal, etcétera, y se hacen las reformas estructurales, la economía argentina va a progresar. Pero yo desde el Congreso, si llego, no es que me voy a oponer a que hagan una reforma laboral, o que hagan una privatización, o que hagan una reforma impositiva. Al contrario, lo voy a apoyar, por supuesto, vamos a debatir a ver si es la mejor. Claro. Lo que sí quiero frenar son cosas como una propuesta como lijo o cosas por el estilo, ¿no es cierto? Está. Perdón, Sí. abrir la investigación del caso Libra, ¿sí? Si estuviera en el Congreso, impulsaría esa... Impulsaría, sí, pero no porque me quiero poner en contra de él. La gente tiene derecho a saber qué pasó, de la misma forma que tiene derecho a saber qué pasó con esos audios que no se quieren dar a conocer. Si no hay nada grave, ¿cuál es el problema? Informen. Roberto, el gobierno se ufana de que no emite dinero, y hay muchos economistas que dicen, no, esto no es así. Es más, hablan de que se amplió la base monetaria. ¿Usted qué opina respecto de esto? Yo no voy a opinar, voy a dar números del Banco Central. Bueno, listo. El 13 de julio del 2024, Milei desde Estados Unidos dijo que íbamos a la emisión cero. No entro en las cuestiones técnicas ahora para... Pero dijo, de ahora en más la base monetaria, los precios de circulación son los mismos, no se va a mover más. 13 de julio, que empezaba a operar el lunes 15 de julio. Cuando yo agarro 15 de julio y comparo con el último dato que me da el Banco Central, los precios de circulación aumentaron un 77% y la base monetaria un 102%. O sea que eso de que no están emitiendo no es verdad. Están emitiendo y mucho. ¿Sí? Por eso les cuesta bajar la tasa de inflación. Claro. Lo que pasa es que la gente no mira los datos, porque ¿quiénes son los que miramos el balance del Banco Central, los datos que hay en el informe monetario diario, etcétera? Somos 50 tipos en el país, 100 tipos, 200. Pero el común de la gente no tiene por qué estar metiéndose en el Banco Central a ver qué está pasando, ¿no? Claro. Y esta intervención sobre el mercado del dólar, intentando bajarlo, contener, ¿es una medida a muy corto plazo para llegar a octubre o tiene larga vida esto? ¿No? Obviamente. Ahí, a ver, el que va a intervenir es el Tesoro. Entonces, hoy estaba poniendo en las redes, digo, bueno, macanudo, si el Tesoro va a intervenir, lo que tiene que hacer es la obligación, porque va a ser el Tesoro a través de la Secretaría de Finanzas que va a vender dólares. Que puede vender dólares que tiene depositados en el Banco Central, es decir, el Banco Central por orden y cuenta del Tesoro vende los dólares en el mercado o los tiene en el Banco Nación. Entonces, mi exigencia es, bueno, macanudo, van a operar, no estoy de acuerdo con que operen en el mercado de cambio, pero tienen que informar diariamente cuánto vendieron, a qué precio vendieron, a quién le vendieron, claro. Porque si no, estos son recursos, no son del secretario de Finanzas Kirchner o del ministro Caputo, estos son recursos de toda la sociedad. Entonces no tienen por qué manejarlo como si estuviesen jugando al truco o con plata de ellos, no. Esto no es una mesa de dinero donde apuestan la plata de ellos, es la plata de la gente. Entonces, claro. Que informen diariamente cómo informa el Banco Central. El Banco Central informa si intervino o no intervino en el mercado. Lo que no informa el Banco Central es cómo opera a futuro. O sea que acá están escondiendo información. Y yo lo que pido es que esa transparencia. Roberto, y mucho se especula con el poder de fuego que tiene el gobierno como para seguir interviniendo. ¿Cuánto es? ¿Hay alguna estimación? Bueno, lo que pasa es que el problema son estimaciones, ¿no? El problema está en que no informaron cuántos dólares tienen depositados y dónde. Claro. Pero más o menos hubo estimaciones y en el primer día que intervino, que fue el martes, si mal no recuerdo, vendió el 7, casi el 8% del total de lo que se estima que tienen como reservas el Tesoro en dólares, perdón. De manera que ahí lo que necesitamos es la información precisa
primero de qué stocks tienen para intervenir, y después que todos los días nos informen. No que se estima, se cree, alguien evaluó. No, esto tiene que ser muy transparente. Claro. Porque acá, aclaremos una cosa. Acá y esto es un punto que quiero señalar, y me voy a ir un momento de la pregunta esta. Sí. Pero se dice, por ejemplo, el caso del Garrahan, o los 70.000 pesos que no le quieren ajustar a los jubilados el bono. Y entonces dice, bueno, ¿de dónde saco la plata? Señores, están poniendo tasas de interés siderales para que los que están especulando en el mercado financiero hagan fortunas. ¿Sí? Lo último que estaba pagando el Banco Central era una tasa del 29%, ahora está en el 80%. La diferencia son miles de millones de dólares. Entonces, señores, dejen de financiar a aquellos que hacen el carry trade para ver si ganan plata en dólares de forma rápida, que además es bastante turbio el negocio, y ahí tienen un montón de plata para poder ajustar los 70.000 pesos esos que le dan a los jubilados por el bono, o solucionar el problema del Garrahan. Hay recursos. Lo que pasa es que los están usando para cosas que son indebidas. ¿Para qué? Para tener el tipo de cambio pisado, llegar a las elecciones y mostrar que tenían el dólar controlado. El tema es el día después, ¿no? Acá el costo va a haber que pagarlo. La pregunta es, si no lo querés pagar ahora, después va a haber que pagarlo y con más costo, va a ser mayor el costo. Porque la recesión va a ser más profunda, el salto del índice de precios va a ser más alto, el dólar va... Esto es como un resorte, usted lo aprieta, cuando lo suelta, claro, salta. Entonces, yo sugeriría que no pongan... Pues muchos me dicen, no, bueno, pero todos los gobiernos hacen lo mismo, de pisar el tipo de cambio para llegar a las elecciones. Bueno, pero que lo hagan todos los gobiernos no quiere decir que esté bien, primer punto. Y el segundo punto es, entonces se están poniendo la política económica al servicio de las necesidades electorales y no al servicio de la gente. Y entonces son lo mismo que ellos criticaban de la casta. Claro, exactamente. Roberto, muchas gracias por la visita. Gracias a ustedes por la invitación.